Hola gente, ¿cómo están? De antemano pues espero que todos estén muy bien. Bueno mi gente, en el día de hoy pues hablaremos de un tema que sigue en boca de todos, el presidente Gustavo Petro. Es lamentable tener que hablar de él nuevamente, pero su constante polarización y la falta de unidad en el país nos obliga a hacerlo. Bueno mi gente, y antes de continuar con este episodio pues recuerden darle like y suscribirse a este canal para no perderse ninguno de nuestros episodios. Bueno, mi gente, es cierto que durante su campaña el presidente Petro prometió unir a Colombia. Sin embargo, pues su discurso y sus acciones han sido todo lo contrario. En vez de buscar la unidad, se ha dedicado a polarizar y a fomentar la división entre todos los colombianos. Y la verdad, mi gente, es que esto no ayuda en nada a la situación actual del país. Además, mi gente, el presidente Petro ha demostrado ser un líder autoritario, quien intenta imponer su punto de vista a la fuerza, sin escuchar a la otra parte. Si bien es cierto que el presidente debe tomar decisiones, también es importante tener en cuenta la opinión y los derechos de todos los ciudadanos, independientemente de su ideología. Otro aspecto preocupante de la gestión del presidente Petro es su falta de capacidad para llevar a cabo reformas importantes para el país. En vez de trabajar en temas relevantes para la población, se ha centrado en discusiones políticas que no llevan a ningún lado. En lugar de eso, debería concentrarse en mejorar la economía, la educación, la salud, entre otros temas de vital importancia para todos los ciudadanos. Además, es sorprendente que un líder de un país democrático apoye públicamente a una dictadura como la de Maduro en Venezuela. Este tipo de tiranías son lo opuesto a la democracia y los derechos humanos. Colombia no puede permitirse tener un presidente que apoye a estas dictaduras. Como ciudadanos tenemos el derecho y el deber de exigir a nuestros líderes que trabajen por el bien común y que fomenten la unidad en el país. En vez de polarizar, el presidente Gustavo Petro debería buscar soluciones constructivas para los problemas de la nación, escuchando a todas las partes involucradas y trabajando en conjunto para lograr la unidad que tanto necesitamos. Bueno, mi gente, en resumen, el presidente Gustavo Petro tiene una gran responsabilidad como líder de Colombia. Su deber es trabajar por el bienestar de todos los ciudadanos y fomentar la unidad en el país. En lugar de polarizar y dividir, es importante que como ciudadanos exijamos una gestión más constructiva y responsable de nuestro presidente para lograr un futuro próspero para Colombia. Bueno, mi gente, pues gracias por ver este video y no olviden dejar sus comentarios y opiniones sobre este tema tan importante. De antemano pues espero que todos estén muy bien.